Bueno, buen día a todos y a todas. Nos encontramos en el quinto módulo del encuentro del curso que venimos sosteniendo ya hace unas semanas, desde mayo, con mucha repercusión, mucho éxito. Me encuentro en compañía de Adelki Eldó, que ya lo conocían. Yo soy Nadia Daciuk, la directora de programas específicos del IOMA. Y insisto en que estamos muy contentos con los logros que estamos llegando al cumplir con este curso. Hoy vamos a tener el módulo principal que nos va a acompañar el reconocido médico sanitarista Mario Rovere, que es director de la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y también nos van a acompañar posteriormente también, bueno, Adelki, como ya dije, también va a estar presente Leo Gorbach y Julieta Calmels, ambos por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a Leo, y Julieta, sí, reconocida por estar ahora actualmente siendo la subsecretaria de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud. Gracias a todos por conectarse. Ya sabemos que se van a ir incorporando también a lo que es este módulo en lo sucesivo en la conexión, pero sí vamos a dar ya comienzo a la exposición de Mario, así no nos demoramos mucho más. Mario, ¿nos estás escuchando bien? ¿Estás viendo a todos en pantalla? Anda comentándonos. ¿Estás bien? Bueno, no sé si Adelki querés hacer algunos comentarios antes de empezar. Muy brevemente, lo importante hoy es que hable el maestro Rovere. La verdad que es un gusto para mí poder estar compartiendo este curso con él, a quien admiro y respeto muchísimo, y que viene haciendo un trabajo muy importante en la Escuela de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Simplemente quiero agradecer a todo IOMA, a su presidente Homero Giles, a su vicepresidente Leonardo Berna, a vos Nadia, Daniela, a todos, que la verdad que nos convocaron para este trabajo en conjunto, también con Salud de la provincia de Buenos Aires, con Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, como siempre digo, la importancia del trabajo intersectorial e intergubernamental en este momento y en este contexto. También saludar a todos los trabajadoras y trabajadores de la salud que están poniendo el cuerpo en este contexto tan difícil que estamos atravesando, y simplemente quería señalar un poquito los temas que estuvimos trabajando estas semanas, ¿no? Que fueron: ¿qué son los derechos humanos? ¿Por qué los derechos humanos son importantes para el campo de la salud mental? Los principales lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental, los principales lineamientos de la Convención y también del Código Civil. También estuvimos viendo qué es una auditoría en salud mental, algunas herramientas para poder llevar adelante una auditoría en salud mental. También muy interesante cómo IOMA viene pensando esta articulación con distintos sectores y cómo viene pensando esto de políticas de salud mental desde la institución. Así que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación estamos muy contentos, muy agradecidos de estar llegando a este último encuentro y con esta posibilidad de poder escuchar al maestro Rovere. La verdad que es un gusto muy grande, y después se va a estar sumando Julieta Calmels y Leonardo Gorbach. Así que bueno, gracias Nadia, y bueno, ahora sí le damos la palabra al doctor Rovere. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente un enorme gusto para nosotros aquí desde la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, la posibilidad de compartir algunas reflexiones dentro de un diálogo que cada vez se va intensificando más entre el Ministerio de Salud y IOMA. El gusto de también compartir con ustedes el entusiasmo de que el IOMA
restablecido, digamos, una institución hermana, una institución gemela, llevando el nombre de Federico Caschi, digamos, un militante de toda la vida, una pérdida irreparable, digamos, como compañero de trabajo y de militancia, justamente en el campo de salud mental. Y bueno, yo la verdad es que quería compartir con ustedes una primera reflexión que es un poco extraño si yo les cuento que para mí el campo de la salud mental es una permanente búsqueda de raíces en relación al tema de cómo se ha energizado, cómo se ha dinamizado, muy particularmente a partir de la recuperación de la democracia. No es que quiera hacer o tomar carrera, digamos, demasiado lejos, pero sí quería compartir con ustedes que para mí fue muy importante entender dos cosas, digamos. Primero, que en la resistencia a la dictadura en la Argentina, digamos, le cupo a la salud mental, digamos, un rol mucho más dinámico y activo que a la propia salud pública. Con esto quiero decir, digamos, que las dictaduras se ensañan con la salud mental, que los autoritarios se ensañan con la salud mental, aún en democracia, y que la salud mental paga un precio muy alto y los trabajadores de salud mental, los profesionales de salud mental pagan un precio muy alto con los autoritarios y con las dictaduras. Lo segundo que también quería mencionar es que durante la dictadura, siendo un grupo selectivamente reprimido, con muchísimos exiliados, personas que de alguna manera tuvieron en ese exilio la posibilidad de ayornarse en relación al tema de lo que estaba pasando en el mundo, hay un impacto muy grande sobre la Argentina digamos, del movimiento de reforma psiquiátrica italiana. Pero a mí me parece que no hay que tomarlo esto como una interna de la salud mental, digamos. La reforma psiquiátrica italiana abreva fundamentalmente en un movimiento antiautoritario, yo diría literalmente hablando, un movimiento antifascista, y hay que recordar que cuando Basaglia decide comenzar su primera experiencia de desmanicomialización, lo hace fundamentalmente por haber sido, digamos, haber pasado cárcel como consecuencia de su militancia antifascista. De esos antecedentes, estoy buscando las raíces que de alguna manera me parece que hoy a todos nos parece natural pegar salud mental con derechos humanos, pero que hay que entender la lógica de por qué, digamos, esta afinidad, que no siempre la planteamos igual respecto a la salud pública. Y en ese entendido, uno podría decir, como nos tocó decir cuando discutíamos la reglamentación de la ley de salud mental, que se demoraba, algo que nos parece fundamental, digamos, que es que, digamos, la ley de salud mental está inscripta en un proyecto de país, digamos, no es solamente un problema de mejora de la salud mental, es una forma de conversar, de dialogar y de diseñar un país en el que no sobra nadie, digamos, un país en el que, digamos, el padecimiento o el sufrimiento psíquico no puede ser un motivo para la desocialización, digamos, de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Ustedes saben que es un número mágico, digamos, hablar de finalmente de cuántas personas están en situaciones de internación contrario a la ley de salud mental. Ese número mágico llegó a las 12.000 personas, digamos, pero algunas, digamos, con décadas de internación. Y esas décadas de internación representaban de alguna manera también una violación a los derechos humanos y no solamente una inadecuación terapéutica. Vicente, cuando
A partir de esta primera reflexión, yo quería comentar que ahí llegamos a unas raíces importantes que tiene que ver un poco con una lógica o una doctrina jurídica que se llama abolicionismo. ¿Por qué llegué hasta esa raíz, digamos? Llegué hasta esa raíz fundamentalmente porque cuando uno escucha, y me ha tocado escuchar a un penalista como el doctor Zaffaroni, hablando sobre la situación en las cárceles, digamos, a pocos minutos que uno empieza a hablar, a escucharlo, mejor dicho, empieza a sentir que está hablando como si fuera digamos, un referente de la salud mental hablando sobre los manicomios. No hay sustancial diferencia entre las cárceles y los manicomios, digamos. Y esa afinidad entronca, digamos, una noción abolicionista cuando lo que le pasó a Basaglia concretamente es darse cuenta que una buena parte de los síntomas, una buena parte de los elementos en los que uno interpreta rápidamente, digamos, de que se trata de un paciente de salud mental, digamos, resulta que esos pacientes de salud mental internados no tienen esos síntomas por la patología de base, sino por estar internados. Una reflexión de esa naturaleza empieza a indicar, digamos, que los dispositivos históricos que usábamos en salud mental, en vez de curar, enferman, digamos, ¿no? Y esto es concretamente el motivo por que hoy, digamos, estamos reflexionando sobre una institución como es la desmanicomialización, que es un proceso de deconstrucción de los dispositivos terapéuticos en salud mental, pero que va mucho más allá del cierre de un manicomio, va mucho más allá de la reconversión de los hospitales especializados. También puede haber una cultura de manicomialización en un hospital general, digamos. No garantiza tener internado personas en un hospital general que no haya una cultura manicomial. La segunda reflexión que me parecía interesante señalar es que desde la recuperación de la democracia hasta aquí, la salud mental desarrolló una especie de movimiento que me gusta definirlo como de delfín, digamos, o sea, en un movimiento, la salud mental sale y entra al agua y en consecuencia tiene una visibilidad cuando emerge y otra visibilidad menor cuando se sumerge. En ese juego de emergencia digamos, de emerger y sumergirse, lo que yo noto fundamentalmente desde la recuperación de la democracia hasta el presente es que la principal coincidencia, como si fuera, digamos, el ballet acuático artístico, digamos, la principal coincidencia no se da entre políticas de salud y políticas de salud mental, sino que se da entre políticas de salud mental y derechos humanos. Es decir, que traten de analizar ustedes, digamos, cuáles son los momentos brillantes de derechos humanos desde el año 1984 hasta la fecha, y van a ver que coincide justamente los buenos momentos de los derechos humanos en la Argentina con los buenos momentos de la salud mental, digamos. Y esto es muy importante tenerlo presente porque este diálogo es un diálogo, desde mi punto de vista, es un diálogo de reforzamiento recíproco. La salud, digamos, la salud mental en una perspectiva emancipadora dinamiza los procesos de derechos humanos y viceversa, digamos. Recordamos incluso las épocas en que directamente, digamos, desde la propia casa de Madres de Plaza de Mayo, digamos, se hacían congresos de salud mental, ¿no? O sea, ese diálogo a mí me parece muy importante políticamente tenerlo presente. Y a partir de este marco, y yo entiendo que muchos de ustedes fundamentalmente están escuchando hoy a partir de sacar ideas prácticas, digamos, que tengan que ver con la vida de nuestros conciudadanos, con la vida de nuestros pacientes, voy a compartir algunas reflexiones que ya tienen que ver, en cierta manera, con los mensajes
de la ley de salud mental desde mi interpretación, pero una interpretación que tiene que ver con este marco anterior que acabo de compartir. Yo diría fundamentalmente que cuando decimos que la ley de salud mental es abolicionista, o por lo menos yo lo sostengo, me parece que se refiere a abolir instituciones y desde mi punto de vista, abolir el manicomio no es lo más importante que plantea, digamos, la ley de salud mental, salvo que lo entendamos como una abolición simbólica también. Y esa abolición simbólica supone que concretamente dentro de la ley de salud mental no aparece el concepto de enfermedad mental, ¿no? Esto es muy importante porque, digamos, porque en la relación salud-salud mental ha habido sistemáticamente una especie de necesidad de domesticar a la salud mental dentro del espectro de la patología y del espectro de la morbilidad. Lo digo para los que venimos del campo de la epidemiología de una forma muy simple, o sea, ¿qué patologías son catalogadas dentro de las 999 causas de enfermedad y de muerte, ¿no? Y entonces uno podría llegar a estas simplificaciones que ocurre con mucha frecuencia, como por ejemplo, digamos que la única causa de muerte atribuible a la salud mental termina siendo el suicidio, digamos, ¿no? Y produce un efecto de marginación de la salud mental, digamos, desde el punto de vista de una especie de orden simbólico que se puede ver en la arquitectura hospitalaria, dónde están los servicios de salud mental en un hospital general, digamos, o se puede ver en las crisis, como ha pasado en algunos lugares donde en vez de pensar como la provincia de Buenos Aires, que ha pensado que salud mental se reconvierte para cuidar a los que cuidan, digamos, bueno, alguna otra jurisdicción ha decidido que salud mental se ocupe de lo que nadie se quiere ocupar, como por ejemplo ir a hacer controles a los hoteles, digamos, señalando que, miren, en una crisis, salud mental es subsidiario, digamos, no es importante, como también ha pasado con la atención primaria, donde la crisis generada por el coronavirus nos ha puesto en la atención de preguntarnos entre todos si en medio de una pandemia corresponde desplegar o corresponde replegar la atención primaria, ¿no? Y hemos visto que en muchos casos, sobre todo en una provincia como la nuestra, que el primer nivel de atención está municipalizado, digamos, en muchos municipios han decidido replegar la atención primaria, digamos, para decirlo, disculpen si apelo a una metáfora futbolística, digamos, es como si uno quisiera ganar un partido y decide poner los 11 jugadores en un arco, digamos. Bueno, es verdaderamente a contrasentido, digamos, tomar una decisión de esa naturaleza. A la inversa de eso, los mismos municipios que replegaban la atención primaria recibían equipos de trabajo, digamos, de aislamiento comunitario, de hisopado casa por casa, digamos, donde la atención primaria pasó a ser reemplazada por equipos especiales mientras los centros de salud se replegaban de sus funciones sanitarias históricas. En el campo, ahora, si yo en un momento dado digo, la ley de salud mental logra abolir la enfermedad mental, en principio, digamos, yo puedo sentir como parte de un equipo de salud mental, me puedo sentir como a la intemperie, digamos, o sea, me puedo sentir que me han sacado algo, o sea, hay algo, yo tenía mi identidad asociada a un recorte de la morbilidad, o sea, de todos los problemas de salud que le pasa a la gente, hay algunos que se llaman de salud mental, ¿no? Con lo cual, en principio, el primer reflejo es, me achicaron la agenda, ¿no? Y la verdad es que con la ley de salud mental pasa exactamente lo inverso. ¿Por qué, digamos? Porque la ley de salud mental reemplaza la enfermedad mental por el padecimiento o el sufrimiento psíquico. El padecimiento y el sufrimiento psíquico no solamente digamos, ensancha
el territorio de la salud mental, sino que ensancha el territorio de la salud en general, digamos, permitiendo una concepción diferente y entendiendo de alguna manera cómo se entrama la salud con la vida. Hace algún tiempo, casualmente no hace muchos años, menos de 5 años, la OPS estaba movilizando una consigna de la OMS que se llamaba Salud en todas las políticas. Cuando escuchamos eso, la verdad es que nos pareció presuntuoso, digamos, entendiendo que esto mismo podría decir educación, o esto mismo podría decir vivienda, o esto mismo podría decir cualquier otro sector. No imaginábamos en ese momento que hoy, digamos, literalmente hablando, no hay área del Estado, no hay área del gobierno que no tenga que planificar mirando en su visión periférica qué está pasando con salud, qué está pasando con la curva, digamos, de ascenso de casos, con la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y la letalidad, porque, digamos, de ahí se desprende finalmente, vamos a decirlo literalmente hablando, de ahí se desprende si va a haber Copa América o no va a haber Copa América, digamos. O sea que no hay área de gobierno en este momento que pueda pensarse por fuera. Y me parece que lo mismo pasa con la cotidianeidad de las personas. O sea que hoy la cotidianeidad de las personas está marcada subjetivamente por, digamos, esta especie de reporte meteorológico diario que tiene que ver con la curva que sube, que se ameseta, que se ameseta arriba, que se ameseta abajo, que baja, que calma. Es decir, como si todos estuviéramos pendientes de una especie de reporte meteorológico de la salud, digamos, que va construyendo subjetividad y va decidiendo en el día a día, digamos, si mañana, digamos, quién va a cuidar a los chicos, mañana quién los va a ayudar en la tarea, mañana quién lo va a conectar con su respectiva, digamos, aula, cómo se reparte la computadora en la casa, digamos, cómo se reparte el tiempo de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la perspectiva de salud mental para nosotros ha adquirido una capacidad analítica de lo que pasa por dentro y por fuera de lo que le ocurre a la población, de lo que pasa en la política pública y de lo que pasa en los servicios de salud, que literalmente hablando podría decir que pocas personas han venido tomando en cuenta que la Argentina tiene una enorme fortaleza en el campo de la salud mental, que se nota muchísimo cuando uno hace política comparativa con otros países de América Latina que no tienen este desarrollo, digamos, que tiene la Argentina en el campo de la salud mental. La idea de padecimiento o sufrimiento psíquico produce un diálogo distinto entre salud y salud mental, que lo podríamos marcar con este enunciado, digamos. El padecimiento y el sufrimiento psíquico pueden producir enfermedad orgánica y la enfermedad orgánica puede producir padecimiento y sufrimiento psíquico. Entonces, hoy, por ejemplo, en el mundo de lo que llamamos el post-COVID, digamos, o el COVID prolongado, digamos, la verdad es que no sabemos exactamente, digamos, de qué manera la experiencia existencial traumática de sentir, digamos, miles y miles, ya, digamos, podríamos decir así, ya a esta altura de partido, digamos, millones de personas en la Argentina y en el mundo se han enfrentado existencialmente, digamos, al límite de la vida, o sea, concretamente han sentido, digamos, riesgo de muerte, concretamente, digamos, luego, digamos, salir a la recuperación de la normalidad es un salir a otro planeta, es salir a otro mundo, es salir a otra normalidad, digamos. Incluso revisando la escala de valores dentro del cual se organizaba nuestra propia vida, digamos, en relación al tema del consumo, en relación al tema del dinero, en relación al tema del tiempo, del uso del tiempo libre, digamos. Bueno, a mí me da la impresión, digamos, sin querer, digamos, y ustedes van a escuchar hoy intervenciones mucho más pertinentes y, digamos, y aterrizadas en relación específicamente
a las enormes intervenciones que nuestra subsecretaría de Salud Mental, digamos, que se ocupa digamos, que milita cotidianamente, digamos, este campo, nosotros desde la Escuela de Gobierno estamos, digamos, con un rol, si se quiere, subsidiario, pero que es fundamentalmente brindar apoyo a lo que el ministro nos encargó, digamos, que es ayudar a desencadenar una transformación cultural en los servicios de salud y en la población orientado a la construcción, digamos, de un sistema de salud diferente. En ese sistema de salud diferente no me cabe la menor duda que hay que redefinir la relación salud-salud mental, digamos, porque de ahí se va a desprender también una forma distinta de organizar los servicios de salud, de organizar el financiamiento de los servicios de salud, digamos, y que nos permita, digamos, en muchos casos lograr una forma diferente de relación, digamos, de la salud con la sociedad, con la población, con las políticas públicas. Esta escuela de gobierno, digamos, lo que nos está indicando de alguna manera es que estamos experimentando a tiempo real la construcción de lo que llamamos buen gobierno en salud, digamos, ¿no? Hemos visto que no se trata solamente de un problema de tener un buen Ministerio de Salud, digamos, sino fundamentalmente de tener la conducción política que hoy está representada, digamos, en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiero decirlo casi a nivel de intimidad, podríamos decir así. Uno dice intimidad que de aquí de América Latina no salga, pero realmente la experiencia de estar en el grupo asesor, digamos, con el privilegio de poder compartir algunos minutos con el grupo asesor del gobernador, quiero señalar que es totalmente distinto, digamos, tener un gobernador que estudia, tener un gobernador que investiga, tener un gobernador, digamos, al que no se puede asesorar sin estudiar, digamos, todo lo que pasó en los últimos 15 días, porque está todo el tiempo atrás de la información con preguntas tácticas incluso sobre aspectos muy puntuales, lo que nos señala de alguna manera, que quizá lo que Julieta va a compartir seguramente con este maravilloso programa de Cuidar a los que cuidan, es que la primera sensación que uno tiene, digamos, es tener un gobierno que cuida, digamos, y que tener un gobierno que cuida es tener también un dispositivo terapéutico, digamos. La población siente que que el gobierno está a cargo, digamos. Y quiero decir, esto no pasa en todos los países. Yo diría más, pasa en una minoría de países, digamos. Y al revés de eso, quiero decir también que hay medios y que hay oposición que en términos de salud mental enferman, digamos, que enferman, o sea, que emiten mensajes que de alguna manera, digamos, también producen desasosiego, producen inquietud, son de alguna manera, digamos, patogénicos, podríamos decir así, en términos de salud mental. No quiero dejar de mencionar, para ponerle un caso concreto, algo que compartimos como una información reciente, digamos, o sea, un matrimonio en el cual, digamos, la mujer, los dos, 80 años más o menos de edad, los dos, digamos, reciben turno para vacunación, digamos, el, el señor decide que como lo iban a aplicar la Sputnik, decide no vacunarse, digamos, se enferma y está hoy en condiciones gravísimas, y a la mujer no le pasó nada, digamos, ¿no? Y a mí me parece importantísimo señalar en esto que no es inocuo el uso de los medios de comunicación social para desarrollar o construir mensajes que de alguna manera constituyen verdaderos delitos contra la salud pública. No sé si, digamos, si pude de alguna manera acercarme a la expectativa de lo que queríamos compartir el día de hoy. Completo un poco mi presentación, nada más que señalando que la escuela de gobierno se vuelve de alguna manera un intensificador, por un lado, y también un analizador de políticas públicas, y que a través del trabajo que está llevando adelante IOMA, nosotros ponemos
la totalidad de los recursos de la Escuela de Gobierno en Salud a disposición del IOMA para todas las iniciativas en las cuales nosotros de alguna manera podamos contribuir, y todo el material, digamos, incluso el que está disponible en el canal de YouTube de la escuela, digamos, está disponible también abierto, y además disponible específicamente para todas las iniciativas que el IOMA lleve adelante. Termino agradeciendo esta oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones, brindando un saludo a todos ustedes, a todos los que participan de esta capacitación, y a las autoridades del IOMA, digamos, también un agradecimiento por esta posibilidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mario. Siempre es un gusto escucharte. Y aparte creo, como todos los que te conocemos y haberte escuchado también en otras exposiciones, que podés transmitir de una manera muy adaptada a la realidad y con una claridad en el mensaje muy importante, que tiene una llegada a todos. Creo que lo que acabas de exponer, sobre todo haciendo hincapié en la política que tenemos de conducción por parte del gobernador, es muy importante siempre tenerlo en cuenta. En momentos de crisis, y bueno, creo que como todos los hemos vivido, y quizás acá yo lo hablo de una manera más personalista, ¿no? La pandemia nos trajo una crisis a todos, en ese sentido de pensarnos y repensarnos, como dijiste, las prioridades, ponernos a reflexionar, siempre depositando mucha esperanza en una conducción a salir de esta situación de una manera en conjunto también. Creo que muchos han entendido, y si no lo habían reconocido antes, que de estas situaciones se salen entre todos, que nadie se salva solo, y que si en algún punto algún actor no estaba interconectado con otro, de repente ve las necesidades de estar haciéndolo. Salud y salud mental tienen que seguir siendo parte del mismo objetivo, como vos bien lo destacaste. El trabajo interrelacionado entre organismos también lo tiene que seguir siendo, y con una línea de conducción muy clara. En este sentido, también destacando lo que vos habías mencionado, el IOMA en particular ha tenido una fuerte política e iniciativa de comenzar a revalorizar, a poner en puesta dispositivos de atención primaria, como es la política de los policonsultorios de IOMA, que ha empezado la expansión desde el año pasado, y durante todo este año obviamente se han ido incorporando cada vez más dispositivos a lo largo de todo el territorio, y sabemos de muchas propuestas que se van a ir comunicando a medida que se vayan concretando, e inclusive también a medida que uno va desarrollando esos procesos de implementación, uno va analizando las necesidades que se van presentando en el mismo terreno. Creemos y sabemos que tenemos que ir caminándolo también a la incorporación de salud mental, de dispositivos en dichos policonsultorios. Tenemos que seguir haciéndolo entre todos los actores juntos, el poder llevarlo a cabo. Digo, en todos los actores, estoy hablando también de los prestadores que están acá presentes en este curso, y que nosotros también tenemos esa interrelación diaria. Y más allá de los dispositivos concretos de atención, y no solo en atención primaria, sino en repensar el modelo de salud mental también concretamente, sabiendo que persiste como una necesidad y no como un suplemento. Destaco esas palabras que vos dijiste, Mario, que fueron muy claras. Hay que repensar el modelo adecuado para poder concretar las perspectivas de derecho que fuimos exponiendo todos hasta ahora, de poder lograr que esas perspectivas de derecho se lleven a la práctica con las políticas desde los prestadores, desde, en este caso, el instituto como
parte como actor también, y obviamente con todo el soporte, el acompañamiento del resto de los organismos tal cual ya se ha expuesto, y bueno, vamos a esperar también ansiosos a Julieta que nos exponga un poquitito más, pero ya lo había hecho Mariano Rey en el módulo, y también inclusive la experiencia de los que fue la desmanicomialización en el módulo pasado nos expuso cómo es posible lograr aplicar la ley de salud mental, incorporar la perspectiva de derechos hacia las personas con algún padecimiento y alguna persona, obviamente, que requiera de esos servicios. Sacar los estigmas, el realizar los trabajos en conjuntos, eso creo que es lo que se puede llegar a destacar, que lamentablemente sí, uno podría llegar a decir que la pandemia lo puso en evidencia, pero que nadie se achica al respecto. Como vos dijiste, la conducción no se achica al respecto, se le hace frente con información y se le hace frente también con la instauración de una decisión del cuidado de todos y todas, desde cualquier punto de vista que pueda acceder el Estado con todos los organismos posibles. Había dos preguntas ahí para Sí, el doctor. sí, ahí sí. Una, doctor, si podía desarrollar un poquito más la idea de la importancia de la atención primaria de la salud en este contexto. Y también otra pregunta en relación al tema del consumo problemático y en este contexto también de pandemia. Sí, digamos, yo pienso, en principio, estamos aquí muy... Ustedes saben que de la Escuela de Gobierno en Salud también depende todo el sistema de residencias de la provincia de Buenos Aires. Somos el principal formador de residentes del país. Tenemos arriba de 5.000 residentes en toda la provincia. Y dentro de eso también, digamos, en hospitales y en centros de salud municipales. Los centros de salud son todos municipales. Y venimos discutiendo y trabajando esto muy fuertemente, porque de lo contrario entraríamos en una especie de contradicción, en referencia fundamentalmente a que nosotros tenemos la necesidad de formar en mecanismos que tienen que ver con la llegada directamente a las comunidades. Es algo bastante curioso porque, digamos, se juega muchísimo el capital social histórico que cada centro de salud ha labrado con sus propias comunidades. Nosotros, por supuesto, como pasa siempre en estos casos, teníamos algunas dudas de una iniciativa que nos enorgullece, como es el caso del tren sanitario. Y cuando un tren sanitario se mueve, uno tiende a pensar que en una especie de sistema óptimo, el tren sanitario no tendría demanda, digamos, porque aparentemente todo debería estar solucionado, digamos, en los territorios. Y bueno, más allá de la curiosidad que el tren sanitario ha generado, por ejemplo, hay muchos chicos que por primera vez se suben a un tren, lo real es que ha habido muchísimas demandas muy primarias que uno percibe, digamos que podríamos decir, quizá, y tenemos el sueño de que si dentro de 2 años se mueve el tren sanitario, no esté detectando, digamos, problemas tan básicos como los que aparecen en ese recorrido. Entonces, la verdad es que todo lo que nosotros hemos visto nacional e internacionalmente es que a las provincias y a los países que le va mejor son los que han labrado a lo largo de los años una estrecha relación entre centros de salud, trabajadores comunitarios, promotores de salud, construyendo un gran capital social. Y yo quisiera señalar que en la provincia de Buenos Aires nadie podría decir que a los sectores populares le ha ido peor en relación a la pandemia que a los sectores de clase media y a los sectores de más altos ingresos, digamos.
tanto en lo que hace a las estrategias digamos, de atravesar la pandemia, incluso manejando situaciones como condiciones de vida. La Argentina es uno de los países que ha desarrollado una red social más amplia y solidaria de toda América Latina respecto a cómo sobrevivir en la pandemia. Y esto me parece que indica que la atención primaria, por decir así, no la hace solo el Ministerio de Salud, no la hace solo el sector salud, sino que tiene que ver también con la articulación de las políticas sociales en el territorio. Recuerden que dos componentes centrales de la atención primaria son la participación social y la intersectorialidad. Entonces, digamos, cuando se llega, en algún momento cuando empezó a aparecer el 0800, el número de teléfono, perdón, para la consulta COVID, muchas consultas COVID era dónde se puede conseguir apoyo alimentario, ¿no? Es decir que, digamos, eso nos indica que no se puede plantear a nivel territorial, digamos, bajar, entre comillas, cada sector por separado, digamos. O sea que literalmente hablando, la atención primaria tiene un rol para articular las políticas públicas en el territorio, y eso es de alguna manera a lo que nos estamos refiriendo. Me parece que con el tema de las adicciones o del abuso de sustancias, yo creo que lo primero que hay que compartir, digamos, es la línea de base. Hay un gran debate en el mundo, incluso en América. Ustedes saben que no es casual que en América el tema de la problemática del abuso de sustancias, en vez de estar en la Organización Panamericana de la Salud, está en la OEA, ¿no? ¿Y por qué está en la OEA? Digamos, bueno, porque predomina una noción de reducción de la oferta, una noción policial, una noción de lucha contra el abuso de sustancias basado fundamentalmente en la criminalización, en el prohibicionismo, que configura de alguna manera, digamos, una especie de gran ley seca, digamos, internacional. Nosotros estamos dando un gesto político muy fuerte al señalar que la problemática del abuso de sustancias forma parte de las tareas sustanciales del Ministerio de Salud. La ubicación de la problemática del abuso de sustancias en el Ministerio de Salud es una definición política que indica que el gobierno provincial encara fundamentalmente la lógica la lógica de trabajar sobre la reducción de la demanda. Y la reducción de la demanda se basa fundamentalmente en el empoderamiento ciudadano, porque perfectamente, digamos, en un padecimiento o sufrimiento psíquico que se expresa a través del abuso de sustancias, uno anula una sustancia y el paciente pasa a otra, digamos. De tal manera que, digamos, que ahí se ven los límites de trabajar sobre la reducción de la oferta, digamos, y entender que en realidad trabajar sobre la reducción de la demanda es trabajar ni más ni menos que sobre la autonomía de los sujetos, la autonomía de los y las ciudadanas, digamos, que le permite de alguna manera, digamos, encontrar otras formas de lidiar con el padecimiento y el sufrimiento psíquico que no sea la apelación a sustancias. Esto no es un problema de los sectores populares, esto es un problema de toda la sociedad. Digamos, generalmente se estigmatiza y se criminaliza el consumo, digamos, o el abuso de sustancias de los sectores populares, y se relativiza o hasta se poetiza, digamos, el abuso de sustancias de los sectores de altos ingresos. Digamos, sin embargo, digamos, los verdaderos problemas policiales se dan en el consumo de los sectores de altos ingresos, como lo prueba claramente la situación de la ciudad de Rosario, digamos, una de las ciudades ganadoras, digamos, con el fenómeno de la soja, digamos, que ha creado un mercado negro de tal magnitud, digamos, que hoy tiene problemas de violencia extremos. Así que yo creo que hay que pensarlo en una integralidad. Creo que es un gesto político que hay que leerlo muy sustantivo, que nosotros tengamos
claramente inserto en el corazón de la política de salud, tratar la problemática del abuso de sustancias, porque la solución de fondo es trabajar sobre el fortalecimiento de los y las ciudadanas para poder superar, digamos, el abuso de sustancias. No sé si entro de alguna manera en la expectativa de la pregunta, pero es un poquito mi reflexión. Yo creo que sí, que nos has respondido muy bien. Acá un poco estábamos comentando con Adelki también algo que nos habían preguntado, sí, por chat. Y ya que mencionaste el tema de lo que es la Escuela de Salud Pública y la formación de residentes y también la integración de lo que es las políticas de salud mental a la salud en general, y que se puede avanzar en ese sentido en otros establecimientos que no sean propiamente dichos apuntados a la salud mental. ¿Cómo se está pensando o se estuvo pensando la formación de los profesionales hoy actualmente en las residencias, incluyendo la salud mental en su currícula? Si eso estaban trabajándolo ya también en conjunto con Julieta, o particularmente también ustedes. La relación con la subsecretaría, digamos, y con todos los compañeros de la subsecretaría es cotidiana, es absolutamente estrecha por múltiples motivos, porque en realidad tenemos incluso líneas de intervención, que son líneas de intervención compartidas. Voy, si se quiere, un poquito de arriba para abajo, digamos. Tenemos un curso de formación de directores de hospital, digamos, que tienen tarea módulo a módulo, digamos, y esa tarea tiene que ver con proyectos de reforma institucional de todos los hospitales. Pero cuando empieza a pedido del ministro, digamos, y de Julieta, se empieza a pensar el proyecto el año pasado, digamos, para redefinir los hospitales monovalentes en la provincia. Los directores de esos hospitales ya tenían tarea adelantada que habían adelantado dentro del curso de formación de directores. De tal manera que ahí ya, digamos, y le decía, empiezo un poquito de arriba para señalar que tenemos, digamos, un muy significativo número de residentes de psiquiatría y de psicología, digamos. Psicología es la segunda profesión en nutrir, digamos, las residencias de la provincia. Por otro lado, digamos, si uno hablara digamos, de un sueño, que es recuperar la experiencia de las RISAM, de las residencias interdisciplinarias de salud mental, hay que recordar que esas residencias también tenían licenciadas en enfermería, tenían licenciadas en trabajo social, y nosotros estamos en este momento planteando trayectos interdisciplinarios en las residencias. Y en el otro extremo, o digamos, podríamos decir así, no solamente tenemos una orientación progresiva de las carreras de enfermería hacia la enfermería en salud mental, sino que también tenemos una tecnicatura en acompañante terapéutico. De tal manera que ven ustedes, digamos, la cantidad de intervenciones, diplomas específicos que trabajamos junto con el equipo de Julieta, no solamente en el campo de la salud mental, sino incluso una intervención específica en el campo de las violencias. Y creo que ahí completo un poquito el mapa, digamos, de esta pregunta, porque tenemos el área que Julieta conduce, digamos, específica en el tema de desalojar las violencias en general y las violencias de género en particular. No es solamente el hecho de que nosotros acogemos una formación específica en la prevención y en el abordaje integral de las violencias, sino que incluso tenemos violencias adentro de los servicios de salud, tenemos violencias adentro de las residencias, porque las residencias profesionales tienen un origen un poquito militar, digamos así. Y hay muchos ritos y hay mucha violencia simbólica colocada, a veces no solo simbólica, colocada dentro de las residencias, pero como en las últimas décadas
ha habido una intensa feminización, demográficamente hablando, de las residencias y de los graduados jóvenes, digamos, cada vez mayor cantidad de médicas mujeres, cada vez mayor cantidad de mujeres en todas las profesiones de salud, la violencia en las residencias se vuelve también violencia de género, digamos. Con lo cual nos ha permitido, podríamos decir así, casi necesitamos una ley Micaela como parte de la formación de los residentes, digamos, para entender la complejidad de este fenómeno. Yo diría, no puedo decir esto porque es injusto decirlo, pero no creo que haya habido momentos más intensos de relación entre salud mental y el área de capacitación, formación del Ministerio de Salud como en este momento, y por supuesto para nosotros es un orgullo, digamos, que sea así, y por supuesto también absolutamente extendido al IOMA, porque vuelvo a repetirle, todo lo que hacemos es una especie de bien público global, y en esta época de virtualidad se transforma en videos, y si ustedes pasan por el canal de YouTube de la escuela, hay 180 videos que son que están abiertos, o sea que son de libre utilización, y los videos que no están abiertos, que son de los cursos, digamos, están absolutamente a disposición del IOMA, los pongo formalmente en este momento a disposición, ¿no? Bueno, nuevamente gracias. Creo que para los que nos están escuchando también en el curso, creo que vamos a tomar esta iniciativa tuya y les vamos a facilitar los links. Después, esto lo estoy hablando acá con la gente que está organizando con nosotros el curso, más allá de transmitirles los certificados, bueno, de todos estos módulos y de la concurrencia, les vamos a facilitar esto que acabas de poner a disposición, Mario, así que nuevamente te agradezco. En esta alineación que veníamos mencionando entre todos y que es reiterativa, también destacamos nosotros desde IOMA el tema de lo que es también la puesta en práctica de convenios marco. Justamente la semana pasada se ha enmarcado, se ha hecho un acta acuerdo en el contexto de lo que es la violencia de género, también para empezar a articular programas específicos de atención de las violencias de género. También tenemos otras decisiones ya tomadas y que tenemos que empezar a operativizar también en los casos de violencia de Estado, pero es muy importante lo que vos acabas de destacar, que es la formación al respecto para poder hacerle frente a las problemáticas. Así que es excelente y agradecemos nuevamente que hayas puesto a disposición a todos los que nos están escuchando también la página y continuaremos articulándolo junto a la Escuela de Salud Pública para poder difundir, transmitir estos conocimientos y que eso también se traduce en una mejor política de cuidados, ¿sí? A pesar de que uno tiende a segmentar a veces, porque los programas son para poblaciones específicas, en realidad la mirada es mucho más global. Y es esto de decir, tenemos que cuidar a todos, ciertas poblaciones requieren de un poquitito de más de entrenamiento para poder hacer una buena política de cuidados, así que creo que entre todos los organismos tenemos que colaborar al respecto y sabemos que contamos entre todos con toda esta política interinstitucional. No sé si te parece que o ya... Sí, comentar brevemente que es muy importante esto que señalaba el doctor Rovere y nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación estamos articulando con el Ministerio de Salud de Nación para que los residentes puedan tener una unidad de derechos humanos en su formación, ¿no? Me parece que a veces, como señalaba el doctor, no solo a veces la salud mental puede ser un déficit en la formación de grado, sino también que a veces puede ser el tema de los derechos humanos o la violencia institucional, entendiendo también que estamos en un contexto donde hay otras prioridades, ¿no? Pero me parece muy interesante esto que señalaba Rovere, y había ahí dos preguntas que me pasaban recién y por ahí ya para ir cerrando y después que puedan sumarse Leonardo y Julieta. Una era sobre el tema preguntaban sobre el tema de sobremedicación, digamos que
si en este contexto ha aumentado, digamos, ¿no? El tema de el uso de psicofármacos. Y la siguiente, perdón, pero la tengo acá en el chat. Sobre el tema, bueno, de la integración del sistema de salud. Ahí había un comentario, no sé si Mario, si querés agregar algo sobre esa cuestión también. Sí, a ver, sobre el tema de sobremedicación, yo diría, digamos, que de vuelta el tema de sobremedicación es un problema histórico de la Argentina. La Argentina tiene una tasa absurda de consumo de medicamentos, probablemente por ser un país productor o, digamos, por lo menos manufacturador, digamos, de drogas. Y dentro de eso, ustedes saben muy particularmente la problemática específica, digamos, de las personas mayores. A mí me parece que este grupo en particular ha estado sometido a una sensación de peligro, a una sensación de pánico, digamos, hasta marcado fundamentalmente durante el año 2020, cuando no teníamos vacuna, tan intenso que yo diría, digamos, que para plantear la problemática de las zonas urbanas, y lo quiero poner de manifiesto tal vez porque yo sé que el curso llega a toda la provincia, pero probablemente muchos de ustedes están en zonas urbanas y a lo mejor conocen este fenómeno. Los delivery en la ciudad han estado tan intensos para movilizar alimentos como para movilizar medicamentos. O sea, digamos que hemos tenido, digamos, hemos visto la circulación de los medicamentos en la calle, digamos, a partir de la llegada del medicamento directamente a la casa. No voy a hablar del delivery de drogas ilícitas para no meterme en problemas, pero digamos, también ha habido de eso. Pero hablamos de las sustancias lícitas y ahí se muestra algo que yo personalmente lo he militado durante mucho tiempo y particularmente también Gianni Tognoni, digamos, cuando ha venido a la Argentina, digamos, yo desafío a la cátedra de farmacología que ustedes quieran, de la facultad que ustedes quieran, que me diga si pueden controlar 12 principios activos, digamos, en un solo organismo, como es lo que ocurre con frecuencia con las personas mayores, digamos, en nuestro país. Hasta el punto que en muchos casos, digamos, ocurre el fenómeno inverso, que es pacientes que mejoran porque se les quita la medicación. Entonces, yo creo que las personas mayores, digamos, que la medicina está usando a la medicación como una especie de prótesis, digamos, para sujetar al sujeto con la ansiedad y con la angustia que supone, en general, digamos, ser persona mayor en esta sociedad, que no es un tema fácil, y mucho menos en pandemia, donde todo el mensaje, ustedes recuerdan, incluso en algunos casos, se intentó poner un permiso de circulación especial, digamos, para las personas mayores. Bueno, frente a eso, yo creo que corresponde nuevamente la responsabilidad de los servicios de salud para desmedicalizar y desmedicamentalizar etapas de la vida, digamos, que están directamente vinculados, digamos, al consumo de medicamentos en general y de psicofármacos en particular. Creo que ahí hay un poquito algo para ir trabajando, porque cuando se habla de política racional de medicamentos, la primera política racional de medicamentos es no promover consumos innecesarios. Digamos, no es solamente la producción pública o bajar el costo de los medicamentos, sino, digamos, no indicar medicamentos inútiles o innecesarios o que son producto de una polifarmacia que también tiene que ver con la policonsulta a especialistas diferentes, como pasa muchas veces en los sistemas que atienden a la población, a las personas mayores. En general, digamos, yo no tengo, digamos, disponible información sobre el aumento del consumo bruto, digamos, de medicamentos,
pero concretamente sí tenemos sobre el tema del impacto en la canasta familiar, que significa además, digamos, el gasto en medicamentos. Ustedes saben que hay estudios en la Argentina que fueron los que justificaron en su momento el remediar, que muestra que cuanto menor es tu nivel de ingreso, mayor es el impacto de los medicamentos en la canasta familiar, digamos. Con lo cual, en muchos casos, yo diría que sí ha sido muy importante la política del gobierno nacional orientada a la gratuidad de los medicamentos por parte del PAMI, por ejemplo, digamos. Pero en tanto y en cuanto hablemos de medicamentos esenciales, de medicamentos vitales, de medicamentos que, digamos, que le agregan valor, o le agregan calidad de vida y no medicamentos que de alguna manera, digamos, operan al revés, digamos, ¿no? Así que esa sé que era una de las preguntas y había otra que me entusiasmé con esta y se me escapó. No, era una más general que hacía un comentario sobre la integrabilidad del sistema de salud. Si querías comentar Sí, algo en relación sí, a ese punto, pero era un comentario bastante largo sobre sí. ese tema. Sí, un No, poco muy pequeño. también en esto que acabas de decir, y está bueno siempre destacarlo, como también dijiste, el tema de lo que es la política de acceso a los medicamentos, porque es cierto que uno tiene que tener esta visión también siempre social, económica, de los contextos, así como lo ha hecho PEN y lo ha hecho IOMA, de establecer vademecum de accesibilidad siempre más fácil en cuanto a lo económico para los afiliados y a las afiliadas. Es destacar este proceso que dijiste, Mario, sobre respecto a la supervisión de los tratamientos, al empoderamiento de la medicina de atención primaria, que tiene que llegar a estas poblaciones que muchas veces no tienen una estructura de consulta formal y entonces recurren a especialistas cuando no los deberían hacer, y un médico generalista puede manejar y supervisar también una polifarmacia, inclusive ir retirando medicaciones innecesarias, también las interdisciplinas, porque a veces una medicación no reemplaza lo que es el diálogo, una terapia. Digo, estas visiones de la atención primaria interdisciplinarias y siempre en el contexto de garantizar la accesibilidad es lo que se tiene que empezar a fortalecer desde todos los lados. Y bueno, y en poblaciones vulneradas, adultos mayores también, es otra, también lo había mencionado Giglio Prado en la inauguración de este curso, que se mezcla bastante con los padecimientos, las personas con padecimientos de salud mental, las personas con algún grado de discapacidad. Son tres poblaciones que muchas veces no se distinguen entre sí, pero sí tienen sí problemáticas bien dispuestas y que hay que trabajar entre todos para ir solucionándolas y desde múltiples puntos de vista. No sé Comento si muy ahora brevemente, quizás si les nosotros tenemos que parece, hacer algo más que nos quieras comentar, Mario, sí, perdón. no, muy puntual. Primero comentarles que el sistema de residencias tiene un bloque de formación común y justamente alrededor de la sugerencia de la incorporación de derechos humanos en la formación de los residentes. Nosotros tenemos, digamos, una asignatura, digamos, en el bloque común sobre derechos humanos, pero, digamos, estamos siempre abiertos y necesitando actualizar en relación al tema, digamos, de la relación con el área específica de nación y de provincia. Así que estamos totalmente abiertos a la incorporación de materiales, de conferencias, de posibilidades de charlas para los residentes que, en cierta manera, ustedes saben, no vienen felices inicialmente a estas capacitaciones, digamos, pero que ahora con la virtualidad tenemos mucho más penetración. Y lo segundo que quería comentarles es que en el verano, y como iniciativa a partir del anuncio de la vicepresidenta de la Nación en relación a la idea de crear un sistema integrado de salud
que nos permita salir de esta pandemia en mejores condiciones. Organizamos un curso que está íntegramente filmado. Acabo de poner en el chat el link, digamos, para llegar hasta el curso. Es el curso de verano 2021. Se llama Integrar el Sistema de Salud, Lecciones de la Pandemia. Y que quería comentar que estuvieron presentes también Eduardo Pérez del PAMI y Homero Giles, digamos, del IOMA, fueron parte de ese curso, así que ustedes pueden ver las grabaciones, está todo el curso filmado, si no me acuerdo mal son 8 sesiones, participó el ministro de Salud, el viceministro, Julieta, digamos, Homero, bueno, los formadores de opinión, digamos, en la provincia para ver desde nosotros qué cosa es un sistema integrado de salud, que entendemos que es un modelo para armar, pero que concretamente tenemos que salir a futuro con un sistema de salud más integrado que el que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Sí, creo que es importante destacar el compromiso de toda la gestión global de hacer una formación de agentes de salud de distintas disciplinas, siempre haciendo eje con este paradigma que debería ser, y ya sabemos igualmente, que es parte del motor del sistema integrado e inclusivo. Así que es muy importante estos accesos que nos estás brindando, así que gracias, Mario. Bueno, y ahora vamos a invitar, sí, a Leonardo Gorbach y a Julieta Calmens a la mesa. Nos vamos a acomodar un poquitito, sí, en el momento. Así que pueden subir acá. Nosotros estamos en un auditorio, pero ya nos teníamos que acomodar con un poquitito más de espacio. ¿Por acá? Sí, entonces. Donde quieran. Bienvenidos, y vamos a empezar entonces a escuchar un poquitito sus visiones. Sí, muchas gracias por acompañarnos en lo que es al respecto de todo lo que es la problemática de salud mental, sí, y la perspectiva de derechos que estuvimos tratando de imprimir en este curso, y gracias por acompañarnos y ser parte. ¿Quién empieza? Acá que nos defina. Yo creería que ya nos habías acompañado, ya todos los conocen. Bueno. Coméntanos un poquitito qué te parece. Bueno, primero un gusto volver a participar de este espacio. Estuve en la apertura y estoy ahora en este cierre. Un gusto además poder escuchar a Mario Rovere con sus aportes tan interesantes desde el punto de vista de la política sanitaria. La verdad que muy interesante, y de compartir este espacio de cierre con Julieta y con los compañeros. Les traigo el saludo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. La verdad que para nosotros fue una satisfacción enorme formar parte de este desafío, porque, bueno, después de 10 años, o más de 10 años de sanción de la Ley de Salud Mental, poder encarar con fuerza un trabajo con las obras sociales, y en este caso con la obra social, una de las obras sociales más grandes del país, es fundamental. Uno, cuando se refiere a la aplicación de la ley, muchas veces se enfoca solamente en lo público, y la verdad es que la ley nos empuja y nos obliga a trabajar con todo el sistema de salud de nuestro país, y el sistema de salud de nuestro país, como sabemos, tiene una complejidad enorme por el federalismo del país, por la existencia de un sector público, de un sector privado, de obras sociales reguladas por distintas instancias. Y además la Ley de Salud Mental, que no es solamente de aplicación dentro del sistema de salud, sino que requiere del esfuerzo y de la sintonía de un montón de otras áreas del Estado y de la comunidad incluso. Entonces esa complejidad realmente hace que todo este trabajo de implementar la ley requiera de distintos niveles de compromiso. No es solamente que un director nacional de salud mental tiene que hacer su trabajo, sino que cada autoridad provincial, los actores judiciales, los responsables de las obras sociales,
el sector privado, los directores de las instituciones, pero también cada uno de los profesionales, de los trabajadores y cada uno de los familiares y de los propios usuarios tienen una responsabilidad por aplicar esta ley, que es una ley que, como lo explicaba Mario, es una ley centralmente de derechos humanos y de salud, pero de derechos humanos porque nació de las entrañas de los organismos de derechos humanos, porque nació desde la interpelación de los organismos de derechos humanos de nuestro país. Recordaba Mario perfectamente algo que yo siempre me ocupo de recordar, que es la incidencia tan fuerte que tuvieron las madres de Plaza de Mayo, que tomaron el tema cuando el propio sistema de salud no lo tomaba y no lo ponía en discusión, y desde ese espacio se generó un movimiento tan importante en Argentina que yo coincido, seguramente es uno de los movimientos y uno de los desarrollos en el sistema de salud mental, más y con todas las falencias que tenemos, pero aún así con una fortaleza que por ahí otros países de la región no tienen. Y le agrego a esto también, en términos de la incidencia de los organismos de derechos humanos, el informe de CELS, que fue decisivo en aquel momento, donde tuvimos que poner en discusión en la Cámara de Diputados primero y en la Cámara de Senadores después la Ley de Salud Mental, el informe Vidas Arrasadas del CELS, que Adelqui fue uno de los que lo trabajó. Fue, la verdad, que un antes y un después. Y que Julieta estuvo en la organización de esos encuentros. Bueno. Mi madre era una de las que organizaba esos encuentros. Ahí estamos viejos. Muy bien, gracias por recordármelo. Y digo, en esta complejidad que tenemos que pensar que cuando hablamos de adecuación de las instituciones, está claro que esa adecuación tiene sus límites en la medida en que para poder desarrollar ciertas adecuaciones necesitamos de un contexto, necesitamos de políticas públicas, necesitamos de que otros también hagan su trabajo, pero también es cierto que los límites no deben ser excusas, porque aún dentro de cada una de las propias instituciones hay todavía, me parece, muchos cambios por hacer. Entonces, esta posibilidad de tener en un mismo espacio a los que financian, digamos, las obras sociales, que financian las prestaciones, pero que también tienen la obligación de controlarlas, y ya el control no puede ser el mismo que antes de la Ley de Salud Mental, porque no solamente tenemos que controlar las habilitaciones, la calidad de los servicios, la calidad de la hotelería, si se trata de una internación, sino que tenemos que controlar el cumplimiento de la Ley de Salud Mental. Pero en conjunto con quienes tienen la responsabilidad de prestar el servicio, que es el sector privado, que nosotros necesitamos que el sector privado y las prestaciones en salud mental del sector privado se fortalezcan, mejoren. Entonces, esa articulación, esa posibilidad de repensar esa relación entre los que tienen esa responsabilidad de auditar y los que son auditados, y pensar ese proceso no como algo negativo, como algo que solamente tenga que ver con el control o con el marcar ciertos límites, sino también con tratar de producir cambios. Y esos cambios me parece que hay que pensarlos como en dos ejes. En la puerta de entrada y en la puerta de salida, para decirlo rápidamente. En la puerta de entrada, porque no tenemos que olvidar que cuando hablamos de internación, la ley plantea dos cosas. Uno pone siempre el acento en una, que es el riesgo cierto e inminente. Y que hay mucho para hablar de eso, y seguramente algo de eso habrán recorrido en estos encuentros. Pero el otro punto que plantea la ley como exigencia es la ausencia de otra alternativa terapéutica más eficaz. El punto es que las alternativas se construyen. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo enorme en pensar, realmente construir alternativas para que no toda la respuesta a las crisis agudas sean de internación. Muchas veces se dice no hay alternativa y nos quedamos pensando que el cuadro, que la situación de la persona no permite otra alternativa, pero por ahí lo que sucede es que no la tenemos construida, ¿no? Y me refiero, bueno, a la posibilidad de atender crisis con equipos móviles, con atención domiciliaria, pensando alternativas que no necesariamente tengan que conducir a una internación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo sabemos todos, cuando se produce una internación, muchas veces
no siempre, y no siempre tiene que ser ese el destino, pero muchas veces termina transformándose en el inicio de una institucionalización, que como decía Mario, lejos de producir salud, produce enfermedad, digamos, ¿no? Pasamos de una situación aguda a una situación crónica. Y en el otro extremo, al momento de la salida, aquí Adelti está coordinando hoy un equipo dentro de la Secretaría de Derechos Humanos que contribuye a pedido de algunos jueces y en articulación con el equipo de abogados del artículo 22 de la Defensoría General de la Nación a producir algunas externaciones en estos cantidades. Mario decía, hay 12.000 personas internadas, de esas 12.000 algunas tendrán criterio de riesgo cierto e inminente, pero la mayoría son lo que llamamos internaciones prolongadas por problemáticas sociales. Bueno, en esos casos, en algunos de esos casos estamos tratando de contribuir a que la persona pueda volver a vivir en la comunidad y nos encontramos con que ahí también hay una deficiencia, a veces una insuficiencia en el trabajo que las propias instituciones hacen puertas afuera. Muchas veces pareciera que la única salida o que la única herramienta posible de externación de una persona es la casa de medio camino, y es cierto que en muchos casos esa es la alternativa que queda después de muchos años de institucionalización, pero también es cierto que a veces no se recurre a hacer otro tipo de trabajos con la familia, con la comunidad, en la recuperación de la capacidad jurídica de las personas y en la recuperación incluso de los bienes y de los recursos que la persona muchas veces tiene, pero que no puede manejar por sí misma, porque este esquema de la incapacidad civil, que si bien fue modificado, todavía hay muchas personas que están encuadradas en ese tipo de sentencias, dificultan la externación. Entonces me parece que hay mucho trabajo para hacer, primero para reducir el uso de esta herramienta necesaria pero peligrosa, que es la internación, y en ese sentido desarrollar prestaciones y servicios ambulatorios en salud mental, y también hay mucho para hacer en cuanto al trabajo durante la internación para que realmente el momento del alta, que no tiene por qué en general en salud mental ir más allá de las 4, 5, 6, 8 semanas, por decir un número, digamos, pero esos son los tiempos que una crisis debería poder ser resuelta. Bueno, cómo trabajar durante ese tiempo con la familia y con las instituciones de la comunidad donde esa persona pueda transcurrir, tomando, me parece, en consideración esta herramienta conceptual que nos da la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que tiene que ver con pensar la discapacidad y en ese sentido la discapacidad psicosocial o intelectual también, desde el modelo social. Es decir, no es solamente una forma, una dificultad que pueda tener la persona, sino en qué medida la sociedad está y la sociedad y las organizaciones de la sociedad son accesibles para que esa persona desde su diversidad pueda participar. Y eso también implica un trabajo de los equipos de las instituciones. Y yo creo que ese es un buen indicador incluso en términos de auditoría, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay puertas afuera de la institución? ¿Cuánto ha crecido? Ayer tuve la oportunidad de charlar con estudiantes de trabajo social, de la carrera de trabajo social de la UNAG, acá de provincia de Buenos Aires, de Florencio Varela, y decía, bueno, el trabajo social tal vez es la disciplina que más ha sido interpelada por la ley de salud mental, en el sentido de que los psicólogos, ciertamente, que con la ley de salud mental toda la interdisciplina se fortaleció, el rol de los psicólogos creció, pero el rol de los trabajadores sociales es el que más ha sido interpelado porque los trabajadores sociales no estaban tan integrados a los equipos de salud mental como a partir de la ley están, bueno, obligados a integrarse y a tener voz y a tener acciones concretas, ¿no? Entonces, también la acción, el radio de acción que puede tener un trabajador social en una institución pública o privada es un buen indicador de en qué medida se está evolucionando en la aplicación de la ley de salud mental. Así que, bueno, simplemente hacer estos comentarios como cierre, agradecerle a IOMA, agradecerle a Julieta que nos haya permitido
hacer este trabajo conjunto, que vamos a continuar con otras obras sociales, porque me parece que hay un trabajo enorme por hacer y por ahí tengamos que volver a trabajar en una segunda instancia nuevamente con IOMA. Bueno, y agradecer por supuesto también a Delqui, que se ha cargado la organización al hombro, a Daniela, a todas las autoridades de IOMA. Muchísimas gracias y quedamos siempre a disposición para lo que podamos trabajar en conjunto. Acá justo nos están transmitiendo un comentario acerca de lo que estás exponiendo, Leo. Sí, que todo plan de salud necesita considerar y revertir los preconceptos de la comunidad, si no las externaciones constituyen pequeñas células de aislamiento. Es un poco lo que también venís hablando de incorporar distintos dispositivos, que hoy quizás no están tan pensados o no los vemos en la practicidad, pero están, como acabas de decir, digo, el rol del trabajador social y otros dispositivos ambulatorios. Sí, yo creo dos cosas ahí. Primero que la mejor política de externación es reducir la cantidad de internaciones, digamos, a lo realmente indispensable y evitar que se cronifiquen. Lo que uno no hace al inicio, después siempre es mucho más difícil por el deterioro que produce la propia cronificación. Y es cierto que cuando uno llega a esas situaciones, uno de los obstáculos para la externación sustentable es puede ser la propia comunidad, en la medida en que existen estos prejuicios, y además en la medida que estos prejuicios son alentados muchas veces por un discurso muy duro de los medios de comunicación. Y no me refiero solamente a cuando los medios de comunicación abordan el tema de salud mental por episodios aislados, ciertos pero aislados, de violencia protagonizados por algún usuario. Me refiero a que todo el discurso punitivo, de miedo, de inseguridad, son discursos que ponen a la sociedad de una manera muy sensible, muy susceptible y que se conjugan con los prejuicios que ya existen sobre los padecimientos mentales y hacen mucho más difícil nuestra tarea. Entonces coincido plenamente con el comentario de la persona que nos escribió, en el sentido de que tenemos que trabajar tratando de desinstalar estos prejuicios y tratando de, intervenir también en los medios de comunicación y trabajando con la comunidad, con todas las organizaciones de la comunidad, porque en definitiva, nos pasa como con todo, ¿no? Está ese miedo instalado desde los medios de comunicación, pero también están las propias experiencias, porque las personas con padecimientos mentales son nuestras madres, son nuestros primos, nuestros vecinos, y entonces terminamos teniendo como una doble imagen, ¿no? La que nos brindan los medios de comunicación, pero también la que nosotros sentimos y vivimos cuando tenemos una persona con padecimiento mental cerca nuestro, que en definitiva todos lo tenemos más o menos cerca, porque si no nos darían las estadísticas. Y una última pregunta, si ya le damos paso a Julieta. ¿Cuál es tu opinión en relación a los certificados de discapacidad otorgados por causas de salud mental? ¡Qué pregunta! ¿Para qué? Pero me gusta, a ver si puedo ser sintético. Cuando nosotros, me refiero a Julieta, a Delqui, todo el colectivo, y muchos de ustedes seguramente que están en sus casas, construimos la ley de salud mental, veníamos del campo de la militancia por la salud mental y por los derechos humanos, mientras en otro lugar, pero casi en simultáneo, el colectivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad, militaba por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiero marcar esto porque, es decir, son dos campos que han transitado caminos distintos, pero creo que hemos hallado un punto de encuentro, porque sin saberlo estábamos planteando prácticamente las mismas cosas. En la ley, ustedes verán que hay un artículo, no me acuerdo cuál es, que dice que las prestaciones, las personas tienen que acceder a las prestaciones sin necesidad de certificado de discapacidad. Está bien, y tiene que ser así, pero lo dijimos tal vez desde cierto prejuicio que hemos tenido desde el campo de la salud mental en relación a la idea de discapacidad, porque con buena intención y con un posicionamiento ético siempre pensamos que la idea de discapacidad o instalar a una persona en el campo o en el concepto de la discapacidad lo ponía en una situación de limitar su autonomía. Y siempre, aún en los casos más graves, hemos aprendido, muchos de nosotros, a
a trabajar en función de que esa persona pueda sostener su autonomía y pueda vivir en la comunidad haciendo su propio trayecto, su propio plan de vida. Bueno, nos encontramos con el tiempo de que esta convención con discapacidad vino a decir, de la persona con discapacidad, vino a decir lo mismo, vino a decir nada sobre nosotros sin nosotros, tenemos que abandonar el enfoque tutelar por el enfoque de la autonomía, por el apoyo a la autonomía. Entonces yo creo que hoy, bueno, es una herramienta para decir, para ir a la pregunta, digamos, deberíamos tratar de que todas las personas accedan a las prestaciones que tienen. El certificado que necesitan. El certificado de discapacidad es una herramienta de la política pública que puede ser puesto en discusión, que podemos pensar en otros formatos, pero hoy es un instrumento de acceso a derechos y no debiéramos tener tanto resquemor desde el campo de la salud mental. Si una persona necesita para acceder a una pensión o a una cobertura del 100%, tener el certificado de discapacidad, que lo tenga, si es que le corresponde, si es que le dan los parámetros, porque hoy decir que una persona tiene un certificado de discapacidad no es alojarlo en un lugar de objeto. Muy por el contrario, es reconocerle sus derechos y dentro de esos derechos el derecho a la autonomía. Porque una cosa es el certificado de la discapacidad, que entonces sí, si lo necesita, sí, y otra cosa es la incapacidad civil, que por suerte también en nuestro país ha quedado atrás con el nuevo Código Civil y ninguna persona tiene por qué ser restringida en sus derechos aunque tenga una discapacidad. Espero que Lo lograste. dejado. Creo que pudiste transmitir la idea global, pero muy bien. Así que, bueno, damos paso a Julieta. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y a incorporarse también hemos tenido a nuestro compañero Mariano, que ya ha expuesto, Mariano Rey, perdón, que es parte de tu equipo, que ya nos ha expuesto en módulos anteriores la experiencia de ustedes. Y bueno, estábamos esperando también, muy ansiosos, con Mario y bueno, todos, que nos transmitas un poquitito las ideas, la conducción y bueno, cómo vamos a llevar a cabo todo este proceso que tenemos que hacer entre todos de la transformación. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de estar en este encuentro, de estar en IOMA, una obra social tan importante y tan estructural para nuestra provincia, una obra social también tan golpeada, ¿no? Y tan desmerecida en los últimos años de gobierno, y a la vez también tan decididamente puesta en el centro de las políticas sanitarias a través de Homero Giles, de Leo Berna y de todas las autoridades que asumieron el desafío enorme de tomar la conducción de una obra social, seguramente de las más grandes de Argentina, y a la vez que, bueno, es la obra social de los trabajadores del Estado. Y para nosotros, la función de esa obra social, el tipo de trabajadores sobre los que cuida y protege su salud, forma parte también de los valores con los que nosotros construimos la salud para nuestra provincia. Así que muy tempranamente fue una alegría grande saber que IOMA iba a iniciar un proceso de recuperación y de transformación como está haciendo. Así que desde muy temprano empezamos conversaciones de distinto nivel y distintos ámbitos, con todo el Ministerio de Salud también, para pensar, como decía Mario en la presentación de hace un rato, empezar a pensar de manera menos abstracta y más concreta también, cómo nosotros que estamos ahora en funciones de responsabilidad vinculadas a ámbitos del Estado, cómo construimos un sistema de salud con mayor capacidad de integración en sus concepciones y en sus ámbitos de abordaje a la salud. Esto que Cristina Fernández de Kirchner acá en La Plata, también en el Estadio Único de La Plata, planteó como la necesidad de integración de nuestro sistema de salud, que no solamente forma parte, ¿no?, de un reclamo histórico, de un lema con el que la salud
viene siendo pensada, sino que también la pandemia nos puso blanco sobre negro y tal vez como en ningún otro momento de nuestra historia, la visibilidad de lo que implica la fragmentación del sistema de salud, ¿no? Y el debilitamiento intrínseco que un sistema de salud tiene en la medida en que está fragmentado. Además, en la provincia de Buenos Aires, como decía Ley, por las propias leyes históricas que regulan el sistema de salud, nosotros tenemos un gobierno provincial y gobiernos municipales, lo cual a la fragmentación de los subsistemas se agrega también diferentes instancias de gobierno. En una provincia que, como dice nuestro gobernador cada vez que toma la palabra, es una provincia de 17,5 millones de personas, lo cual nos exige a todos los que tenemos responsabilidades en el gobierno de la provincia en construir una política pública que tiene que tener un alcance y una profundidad muy importante y que requiere una infinidad de procesos de trabajo y de construcción permanentes para que las políticas que nos planteamos no sean meramente enunciados formales o declaraciones de deseo o de voluntad y empiecen a penetrar en la profundidad de lo que implican las prácticas, y en este caso las prácticas en salud mental. Por eso la relación con IOMA para la Subsecretaría de Salud Mental, que yo tengo a cargo, es parte del horizonte y del inicio de un proceso de trabajo muy, muy importante que queremos darnos, y que este curso de alguna forma es el puntapié tal vez más público de ese proceso de trabajo a través de una agenda que IOMA está construyendo en materia de salud mental para todos sus afiliados, y que involucra aspectos que tienen que ver con la asistencia, con la prestación, como decía Leo, cuáles son las prácticas que nosotros ofrecemos desde salud mental a las personas que pueden necesitar tratamiento, cuál es el enfoque con el que vamos a pensar la salud mental y vamos a pensar la asistencia, incluido el concepto de apoyo, es tan importante que plantea la convención, ¿no? Porque entonces ya no es solo la asistencia en términos convencionales o clásicos, como aquella para la cual nos formamos en general en todas las carreras de grado, psicología, medicina, para los psiquiatras, trabajo social incluso, sino a la vez empezar digamos, a llevar a las prácticas y a los conceptos qué sería esta noción de apoyo que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad pone en el centro, que como dice Leo, ¿no? También, y algo importante a recordar, que es que el Código Civil argentino recepta este concepto de apoyo, no solo lo recepta, sino que ese concepto de apoyo le lleva a redefinir tal vez una de las nociones más importantes dentro de lo que es el derecho civil, que es el concepto de capacidad de las personas. Y en el Código Civil entonces se queda de manera expresa la concepción de que se presume la capacidad para todas las personas que habitan nuestro país. Y esto nos invierte y nos cambia el eje. Si presuponemos que toda persona es capaz, en todo caso lo que hay que pensar es quiénes, en qué momento y de qué forma y por cuánto tiempo necesitan ser acompañados en algún aspecto donde su capacidad, que está reconocida de base, puede estar con dificultades de ejercerse. Entonces ya sacamos la idea de la incapacidad, que como dice Leo, es, ¿no?, la idea por ahí más vieja, que también se asociaba al concepto viejo de discapacidad y que nos dividía, ¿no?, entre los seres humanos, los capaces y los incapaces, que nos puede parecer un lenguaje muy viejo, ¿no?, muy de muchos siglos atrás, pero la verdad que es una batalla de sentido que hay que dar permanentemente, porque la idea de incapacidad vuelve, ¿no?, vuelve a brotar, porque nosotros también sabemos que además de los paradigmas teóricos y los marcos jurídicos, estas representaciones viejas con las que la Ley de Salud Mental, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Civil viene a discutir y viene a cambiar, forman parte también de representaciones sociales muy arraigadas y que también tienen un sentido en poder dar socialmente la tranquilidad de que el incapaz es el otro, es decir, cumple una función, ¿no?, reguladora de ciertas angustias, preocupaciones, representaciones imaginarias.
Entonces, con esta concepción de los apoyos, me parece que en salud mental también se redefine la manera de trabajar, de atender y de construir un conjunto de intervenciones que no están en la paleta, ¿no?, de lo que tenemos previsto, dispuesto para la asistencia clásica en salud mental. El concepto de apoyos también es un concepto, a mi gusto, muy valioso para pensar el trabajo también con las infancias, ¿no? Pensando en la autonomía progresiva de los niños, es necesario también construir instancias de apoyo y acompañamiento. Entonces el concepto, me parece, de apoyos es un concepto de mucha utilidad que nos fuerza a revisar prácticas, a revisar representaciones y a ir construyendo los dispositivos que aún no tenemos, pero que sin embargo hay muchos ámbitos en nuestra provincia y seguramente muchos ámbitos de prestadores que estén trabajando con IOMA tengan avanzadas algunas experiencias de dispositivos que en algún momento le dijimos alternativos, ¿no? O un nombre más feo que es intermedios. Es un nombre espantoso porque intermedio entre qué y qué, no es una idea de linealidad muy... pero bueno, todos nos entendemos de qué tipo de dispositivos estamos hablando. Leo recién mencionaba casa de medio camino, ¿no?, centros de día, por ahí esos son los nombres, talleres protegidos, esos tres son nombres ya un poco viejos, digámoslo, ¿no?, pero son los primeros nombres que pusimos a esto que en algún momento llamábamos dispositivos intermedios y que hoy más bien estamos pensando que hay que llamarlos de otra manera porque hay que desarrollarlos de otra manera y que hay que incorporarlos bajo un concepto que es el de continuidad de cuidados, ¿no? Entonces, si uno piensa la necesidad de la continuidad de cuidados, puede haber distintos niveles de complejidad que puede requerir la atención de una persona y que eso puede ser variable en su propia historia de vida, ¿no? Que en algún momento puede necesitar uno, en otro momento puede necesitar otro y en algún momento tal vez no necesite ninguno o no quiera ninguno, ¿no? También alguien puede elegir no querer. En la medida en que eso no lo ponga en riesgo para sí o para terceros, también puede elegir no querer, aunque nos desespere muchas veces a todos. Entonces, en esta idea de continuidad de cuidado ya no estamos pensando más en talleres protegidos, porque esta idea de protección está más asociada a la vieja idea de discapacidad, de incapaces que tienen que estar tutelados, etcétera, sino más bien proyectos sociolaborales de inclusión, con apoyos en salud mental, puede ser. Ya no estamos pensando más en el concepto clásico de hospital de día, que arrastra mucho la idea hospitalocéntrica, ¿no? Y entonces estamos pensando, por lo menos desde la subsecretaría, en un concepto de centros comunitarios de salud mental y consumos problemáticos, tratando de pensar dispositivos que no sean dispositivos exclusivos para usuarios de salud mental, sino que puedan tener la flexibilidad y la calidez de poder recepcionar también personas de la comunidad que no necesariamente están atravesando alguna situación de salud mental, porque entendemos también que en la medida en que puedan tener esas características, constituyen también procesos de inclusión social y de tratar de ir sobrepasando las barreras de los estigmas, que son una fuente enorme de sufrimiento para los usuarios y de esa razón del sistema de salud mental. Y bueno, en vez de casas de medio camino, estamos pensando también, ¿no? Lo de medio camino va a lo intermedio, toda una idea de linealidad que en algún momento, que está muy asociada a la vieja idea, ¿no?, de los niveles de atención en el sistema de salud, ¿no? Y entonces, en vez de casas de medio camino, estamos pensando en unidades residenciales que pueden ser permanentes o pueden ser transitorias según cómo cada ámbito construya esos recursos. El sistema de salud va a construir desde la provincia recursos vinculados a unidades residenciales y también estamos trabajando con otros ministerios y con el Ministerio de Salud de Nación para que pueda también generar para los territorios algunos recursos de estas características, que sabemos, como decía Leo, es uno de los grandes obstáculos para la externación de muchas personas. Pero también hay que decir que las externaciones no pueden esperar el tiempo de que tengamos el recurso de vivienda. ¿Por qué? Primero porque pueden producirse sin ese recurso, por lo menos en algunos casos,
Nosotros en los neuropsiquiátricos públicos, ustedes saben, iniciamos un proceso de cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental a través de la formulación de 4 planes de reforma de los neuropsiquiátricos públicos, fueron aprobados el 10 de diciembre del año pasado con el Ministro de Salud. Generamos un programa que se llama Buenos Aires Libre de Manicomios, y desde la cantidad de población que recibimos internada en los neuropsiquiátricos, que eran 1.810 personas, a la fecha de diciembre del año pasado o los primeros meses de tengo ahora la duda de cuándo es el corte, se generó un descenso de 400 personas en las internaciones de los hospitales. ¿Cómo se coordina la salida para la externación? De diferentes maneras. Algunos es un trabajo con las familias, no solo de sensibilización con las familias, sino también de construir los apoyos para la familia. No es lo mismo para una familia recibir una persona que estuvo, un familiar que estuvo internado, sabiendo que tiene un teléfono a donde llamar si ocurre cualquier situación donde la pueda, no solo si es una urgencia, que por ahí tiene que llamar al SAME y no hay mucha más vuelta, pero hay un teléfono con quien pueda pensar qué está pasando con esa persona, pueda pedir que le generen un turno más rápido, o que lo vayan a visitar a la casa con los equipos móviles. Algunos desde hace rato trabajan en los neuropsiquiátricos públicos y muchos otros se están ampliando en esta etapa. Otras externaciones se dan no solo a través de la familia, sino de algo muy importante que están gestionando los directores de hospitales, que es la reunión de personas, en este caso que están en los pabellones, muchas crónicas de 20 años, 30 años. Tenemos que sacarnos la idea de que las personas crónicas no pueden ser externadas. Es una idea que nosotros no compartimos porque estamos viendo que es posible, construyendo los apoyos necesarios para esa persona. Entonces se están reuniendo personas en los pabellones que tienen posibilidades de vivir juntas y que permite una grupabilidad. Y es más, que nosotros vemos que les es muy beneficioso poder vivir con otros, como bueno, muchas veces pasa en general, no solo con los usuarios de salud mental, ¿no? Si hacemos una evaluación de nuestra provincia, cuántas personas viven solas, seguramente vivan, ¿no?, muchos más reunidos con otros, pareja, familias, ensambladas, arriba, atrás, ¿no? Bueno, los usuarios de salud mental construiremos el mayor acceso a derechos, el mayor apoyo y la mayor inversión, pero también vamos a avanzar en las construcciones de las alternativas que hoy tenemos, y así se externaron un número muy importante de usuarios que están siendo acompañados por los equipos. En algunos casos que requieren están viviendo con personal de salud de apoyo en las casas, no necesariamente es un profesional, no necesariamente es un enfermero, estamos incorporando mucho los AT para el trabajo de acompañamiento, porque hay veces que la tarea de apoyo es acompañar a volver a realizar las tareas mínimas y las condiciones mínimas del vivir en una comunidad. Cocinar, manejar y autoadministrar el alimento, ir a comprar, tener la interacción que se requiere con el resto de los vecinos. Nosotros estamos visitando mucho estas casas, de hecho estamos hablando también con los vecinos, y los propios profesionales del hospital se encuentran a los usuarios comprando en los mismos supermercados los lugares donde ellos viven, y les aseguro que es un shock que da gusto escucharlo porque cambia la dignidad de todos, de trabajadores y usuarios. Entonces, bueno, estas son como, me parece, algunas de las cosas para poder dejar planteadas hoy, de la integración del sistema, de construir los dispositivos que estamos necesitando para esta etapa de la historia. Como dice Leo, a 10 años, ya no somos los mismos que hace 10 años. Adelki ya no escribe Vidas Arrasadas, yo ya no coordino los congresos de salud mental de las madres, y Leo no está en el trabajo enloquecido legislativo de sintetizar en una ley, ni ninguno de ustedes está en el lugar en el que estábamos hace 10 años. Así que nos tenemos que considerar parte de un campo que ha hecho un enorme proceso y un enorme trabajo, y que esta etapa de la historia y en nuestra provincia tiene que traducirse en un saldo significativo de todo lo que hicimos, y que volvamos a revisar, por eso decía los nombres, los dispositivos, las concepciones, porque entre medio han pasado también muchas cosas que nos pueden fortalecer y que nos tienen que dar también el impulso y la pasión
en este momento de la historia que nosotros entendemos es el tiempo para la reforma profunda de salud mental en la Argentina, que volvamos a inventar y a soñar, no solamente para cumplir deudas, sino para construir lo que todos deseamos, que es la provincia que pueda tener el mayor sistema de inclusión, de apoyos y de acompañamiento en salud mental. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, vamos a seguir seguramente, y esto va a acompañarse, porque no puede ser de otra manera también, de procesos que acompañen a las instituciones públicas y privadas, de procesos de auditoría, pero también de procesos de acompañar a pensar, ¿no? Cuáles son las reformas necesarias, cómo nos desacomodamos todos de algunas ideas y tradiciones con las que nos formamos y que a veces arman hábitos y prácticas que tenemos que repensar. Entonces creo que la función también de nosotros es acompañar esos procesos, y cuenten con nuestra subsecretaría y por supuesto con COIOMA, porque lo estamos también haciendo juntos a través de muchas reuniones que venimos teniendo con autoridades de clínicas psiquiátricas de nuestra provincia para que ese proceso tenga el impulso que necesitamos. Bueno, gracias Julieta, te están escuchando atentamente porque hay preguntas muy específicas, todos con comentarios muy positivos y muy consonantes con lo que vienen diciendo, ya se viene comentando en la mesa. Recién hay una integrante del Zoom que está diciendo, comentaste 4 programas, Julieta, desarrollaste 2, podrías mencionar los 2 restantes. Yo imagínate, te están contando lo que están escuchando atentamente. De los 4 hospitales monovalentes de la provincia: el Hospital Extremes de Lomas, el Hospital Melchor Romero o Alejandro Cor de La Plata, el Hospital Cabré de Luján y el Hospital Taraborelli de Necochea. Son los 4 instituciones monovalentes de la provincia de Buenos Aires, con el 42% de su población con una tasa de más de 10 años de internación, 10, 20, 30, 40. Y un poco cómo habían llevado adelante las auditorías y cómo las llevan a cabo en estas nuevas perspectivas, nuevas. Bueno, nosotros estamos con una responsabilidad primaria muy importante en lo que hace el sistema público, los neuropsiquiátricos, los hospitales generales y los dispositivos más parecidos a dispositivos de primer nivel que tiene la subsecretaría, que son los CPA, comunidades terapéuticas y centros comunitarios, y una cantidad más que estamos impulsando. Pero además, respecto del sector privado, la subsecretaría históricamente ha realizado una tarea de auditoría por un lado y fiscalización sanitaria, que es otra área del Ministerio de Salud, realizaba una tarea por otro lado. Lo cual muestra, si hablamos de fragmentación del sistema, también eso impacta en la fragmentación del propio Estado y el propio Ministerio. La decisión que tomamos de ahora en adelante es que las auditorías se realizan de manera conjunta, se elaboran informes de manera conjunta y se articulan las visitas también en general, sobre todo en los casos más delicados, casos donde se presume vulneración seria de derechos, que ocurren en muchas de las instituciones, lamentablemente, de nuestra provincia. Esas visitas se están coordinando en los casos en que son situaciones serias, no de rutina, sino serias, a través de denuncias, con el órgano de revisión local y con el órgano de revisión nacional. Y en algunos casos con alguna autoridad del municipio. ¿Qué estamos haciendo? Y esto también compromete a los compañeros acá presentes y algunas otras más. Es un curso de formación vinculado a cómo es un proceso de monitoreo, auditoría y fiscalización bajo el paradigma de derechos humanos, y teniendo conocimiento de cuáles son los parámetros que la ley fija y a la vez que la subsecretaría va a establecer como parámetros para monitorear y evaluar. También participa la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de ese curso, la Comisión Provincial por la Memoria, estamos ahora invitándola a poder sumarse, y el órgano de revisión local de nuestra provincia. Es decir, todos los actores que forman parte del sistema de monitoreo previsto por las leyes nacionales, provinciales, todos los tratados internacionales. La Comisión Provincial por la Memoria tiene delegada de manera temporaria, pero tiene delegada el Comité contra la Tortura Provincial, entonces también tiene tareas de monitoreo. Construir un curso de formación para los que realizan la tarea de fiscalización que permita salir de una tarea rutinaria y generar una evaluación también más cualitativa de cómo están las instituciones, a partir de la cual se elaboran informes
y según lo que se observa se ordena un proceso de trabajo diferente. Y por otro lado, estamos trabajando desde hace un tiempo y esperemos que en no tanto podamos ya tener concluido el circuito administrativo. Se está trabajando en la elaboración de una nueva norma de fiscalización sanitaria, una norma que fija cuáles son los dispositivos y cómo son los dispositivos posibles de habilitar por parte del Ministerio de Salud, y aquellos que estén distantes de esas modalidades se va a abrir un tiempo de trabajo equivalente a que se abrió con las instituciones públicas monovalentes, a través del cual se trabajen planes de adecuación de las propias instituciones con un acompañamiento de la subsecretaría en ese trabajo. Justo estaba buscando la fecha, creo que el 22, creo sí, que me dijo Mariano que es este mes sí, ya inicia este mes. Sí. Bien, creo que el resto continúan preguntando, pero ya lo has un poquitito dicho, si las figuras de acompañantes terapéuticos están incorporadas a estas nuevas residencias planteadas. Y bueno, y continúan destacando en los comentarios el tema del trabajo interdisciplinario, de dar paso a salir de lo que es el modelo médico hegemónico e incorporar otras figuras, que creo que es un poco también lo que venimos destacando, sí, también de los trabajadores sociales, y que no el sistema de salud, que en esta fragmentación que venimos exponiendo, en realidad empiece a tener una unión y una visión un poco más global, y que siempre se aseguren de una manera más uniforme, con la garantía del acceso a todas las disciplinas, sino que termine siendo ciertas disciplinas suplementadas por lo que el afiliado puede pagar o no, o el usuario más bien, o el que requiere la prestación, y sino que el servicio sea un poco más de abordaje completo. Creo que es el concepto que estamos tratando de transmitir todos. Bueno, a mí creería que estamos en un buen momento como para hacer la reflexión final del curso. No sé si, Adel, querés aportar algo más, pero... Agradecer, la verdad que desde la Secretaría de Derechos Humanos estamos muy conformes, muy contentos, porque, como dijimos, el primer encuentro, para nosotros el paradigma de derechos humanos es un marco de referencia para poder pensar, analizar y modificar prácticas instituidas que a veces pueden ser contrarias a los derechos humanos. Y en ese punto me parece que es central siempre esta articulación y este nudo, ¿no?, entre la salud mental y los derechos humanos para poder pensar las políticas públicas, para poder también implementarlas. Y creo que ser parte de este proceso de transformación que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires, la verdad que es un gusto muy grande, y nos llena de orgullo estar acompañando y siendo parte de este proceso de transformación. Bien, nosotros, bueno, gracias a los organizadores también que nos fueron pasando la información, vieron que estamos transmitiendo mucho en esta organización virtual, nos van pasando todos, ya tenemos el resumen. Hubo más de 267 inscriptos, en lo que fue la conexión de los módulos, se van entrando y saliendo en distintos volúmenes, pero después nosotros hemos facilitado a través del mailing de los que han incorporado, se han incorporado en la inscripción, todos los materiales, las posibilidades de reproducir los módulos anteriores, tienen la bibliografía, así que es muy importante, creemos, en sostener, como dijo Julieta, ese es el puntapié de nuevas instancias. También es muy buena esta visibilización del trabajo en conjunto, articulado, y que es lo que queremos que todos y todas logren desde sus roles que hoy tienen dentro del sistema de salud, sean usuarios, sean prestadores, sean quienes los estén haciendo las normativas, en el caso de los trabajadores y trabajadoras, quienes auditan en las distintas instancias. Así que es muy importante tener estos puntos de encuentro
y ojalá, y yo creo que estoy segura, y estamos todos seguros que los vamos a seguir sosteniendo desde distintas perspectivas. Ustedes lo vienen trabajando, como dijeron, hace 10 años y todavía continúan en la temática, así que eso lo demuestra ya. Agradecer siempre entonces a todas las instituciones, a las colaboraciones personales en cada uno de ustedes en las exposiciones, a las autoridades que han permitido realizar este curso, a los concurrentes, obviamente, sin quienes no hubiera sido posible las y los concurrentes del curso, y en particular el ISEI, que es la instancia de formación del idioma que se ha revitalizado con la cabeza de Jorge Rashid, que ha hecho la apertura de este curso, seguramente vaya a permitir al resto de las instancias. Repito el agradecimiento a Mario Robre, también de la escuela del Floreal Ferrara, que nos permite y nos facilitó el material de hoy. El resto de los expositores que hemos tenido a lo largo de lo que fue el curso, los colaboradores en organización, Adelki, que ya lo habíamos mencionado también, pero también Daniela Giorgetta, el resto del equipo de IOMA, de prensa y comunicación, de informática, y creería entonces que podemos ya anunciar los nuevos encuentros próximamente, seguramente a través de los mailings que tenemos y de las vías de comunicación oficiales. Y bueno, agradecemos entonces también en nombre de las autoridades, ¿sí?, de Homero Giles, de Leo Berna, que lo hicieron posible, a todos los concurrentes y participantes. Así que bueno, les damos entonces oficialmente. Muchas gracias a todos. Estaremos en comunicación todos por los mails. Chau, chau, chau.